quizás puede que no les interese, pero voy a decir igual. Una de las cosas que detesto es hacer clases virtuales, sobre todo en esta asignatura. Yo sé que con esto a lo mejor me van a odiar porque hubieran preferido que lo hiciera, pero estuve a punto de suspender la clase de hoy. Pero luego pensé en que quiero ir a la par con las dos secciones respecto a la materia en sí. Entonces dije, no la voy a suspender la clase. Después de ustedes tengo otra clase, entonces dije, ya, aprovecho todo el viaje, por decirlo de alguna forma, de la clase virtual, así es que por eso no suspendí la clase de hoy. Lo que vamos a ver hoy día, y se va a entender obviamente que la clase va a ser mucho más corta que si lo hubiera hecho presencial, porque hay muchas cosas que dentro de la sala de clases se perciben o se trabajan de forma diferente, por lo tanto, la clase va a ser corta, entre comillas. Tampoco es que vamos a estar 2 minutos y nos vamos a ir, ¿no? Pero va a ser un poquito más corta que si no hubiéramos quedado hoy día hasta las 7:10 de la tarde. Y lo que vamos a empezar a ver hoy tiene que ver un poco más con haciendo recapitulación de la materia que vimos el martes pasado, de qué es lo que era la gestión de recursos humanos, dónde estaba el área de recursos humanos, etcétera, etcétera. Hoy día vamos a ver un poco la historia de lo que es la evolución, por decirlo así, de las personas en el recurso humano para la industria y todo lo que tiene que ver con algunos factores internos y externos que afectan, influyen, potencian o dificultan el que las personas hagan o no ciertas cosas en las organizaciones. Entonces yo les voy a compartir pantalla y les voy a pedir que si alguien en algún momento tiene alguna duda, no se entiende, se corta el video, o sea, se corta la videollamada o ustedes me empiezan a ver pegada, lo que sea, por favor me hablen directamente por cosa, me interrumpan directamente porque yo en este momento los dejo de ver y los dejo de darme cuenta si es que alguien me está hablando o si es que alguien quizás me está, ¿cómo se llama? Si es que tiene problema y todo. Solo acabo de ver ¿cómo se llama? El chat. Y lo dije la semana pasada, Sergio, si bien es cierto la asignatura no tiene, pues no es obligatoria la asistencia. Toda la materia que yo paso en la sala de clases es mucho más que las PPT que ustedes puedan tener de mi parte cuando yo subo información adicional a la beca. Por lo tanto, no es obligatoria la asistencia, pero por temas de protocolo también de acreditación, yo tengo que pasarle la asistencia a cada uno de ustedes. Si tienes un compañero buena onda que te pase la materia y que efectivamente te pueda tomar toda la información que yo digo en clases, va a tener información de eso, pero más que eso o las PPTs que yo voy subiendo, la materia la paso directamente en clases. Es como la desventaja de no ir a la clase principalmente. Pero no tiene asistencia, así es que no hay problema. ¿Dónde se ve la asistencia? Yo todavía no ingreso la de la semana pasada, pero si ustedes van a su intranet, si no me equivoco, si ustedes van a su intranet y a la asignatura deberían ir viendo el porcentaje de asistencia a clase, ¿ya? En el caso de hoy día, como es virtual, yo al cerrar la clase puedo ver el tiempo de conexión de cada uno de los alumnos y eso me da el tiempo de asistencia a la clase de hoy. No sé si alguien más tiene alguna preguntita antes de comenzar. De todas formas, como me aparece la notificación ahí, puedo ir respondiendo. Ya chicos, la clase de hoy vamos a hablar un poco de la historia de la gestión de recursos humanos. Esto más que nada contextualización respecto a las cosas que han ido evolucionando respecto a lo que es el trabajo de las personas en las organizaciones y por ende cómo parte de esto también ha ido apoyando, fortaleciendo o ha ido generando nuevas instancias para lo que se habla hoy en día de la gestión de recursos humanos. Yo les voy a hablar sobre tres eras en particular respecto a la evolución, por decirlo de alguna forma, del recurso humano, donde la primera de ellas parte a partir del año 1900 y tiene que ver con la industrialización clásica. Esta época, por decirlo de alguna forma, de la vida humana habla sobre los inicios de lo que fue la revolución industrial, donde se consideraba a las personas como recursos de producción. Y acá, ojo cuando hablamos de recursos de producción, porque si bien es cierto, hoy en día somos recursos de producción porque por algo nos pagan
para poder hacer un trabajo en particular, existe un concepto que se llamaba que éramos aprendices de las máquinas, es decir, las máquinas nos dominaban a nosotros y por lo tanto nosotros éramos un elemento que se asociaba a una máquina en particular. Máquina se entiende a algún equipamiento, alguna estructura física, etcétera, etcétera. Dentro de lo que es la gestión del recurso humano o la administración del personal en particular, dominaba lo que era la relación industrial. Las personas éramos aprendices de las máquinas, por lo tanto teníamos un rol casi secundario en las industrias para el trabajo que tenían en ese caso la época de 1900-1950. Luego pasamos a la siguiente era, que era la era de la industrialización neoclásica, que dura hasta los años 1990, y donde esto era consecuencia de lo que fue la famosa Segunda Guerra Mundial. Acá las empresas o el ámbito empresarial como que adquiere otra dimensión respecto a lo que nosotros hacemos en la industria y se le considera a las personas como un ser vivo, como un recurso vivo. En la primera etapa, en la primera era, hablábamos de que éramos aprendices de las máquinas, por lo tanto éramos como un elemento complementario en los equipamientos de la empresa o de la industria. Y en esta época o en esta era pasamos a ser un ser vivo, o sea, un recurso vivo. Las personas tenían sentimientos, las personas tenían emociones, las personas sufrían, las personas tenían accidentes, las personas faltaban, las personas esto, las personas todo otro. Se nos reconocía como un ser viviente. Y al reconocernos como un ser viviente, obviamente había un poco más, como decirlo de alguna forma, como más cariño a la atención que nos daban en las organizaciones, más que anteriormente que éramos un equipo dentro de otro equipo, por decirlo de alguna forma. Y obviamente hoy en día estamos en la era de la información o el conocimiento, donde específicamente todo el área de administración de personal o gestión de recursos humanos tiene que ver con cómo nosotros estamos aprendiendo, desarrollando, llevando a cabo los procesos a través de la digitalización o la evolución industrial respecto a las telecomunicaciones en lo que es la gestión de recursos humanos. Hoy día somos complemento de la información que se maneja en todo el ámbito de las telecomunicaciones o todo lo que tiene que ver el ámbito de la información hoy en día, entendiéndose como las tecnologías de la información, y que esto nos ha permitido también ir potenciando lo que las organizaciones quieren de nosotros frente a los procesos de recursos humanos. Esta línea de tiempo o estos tres conceptos en particular se los menciono solo como una como historia del proceso, dado que para entender el tema de la gestión de recursos humanos hay que entender que antes se veía a la persona como un elemento de, ¿cómo decirlo? Como un elemento de trabajo duro en las organizaciones. Más adelante nosotros vamos a ver dos teorías que se llaman la teoría X e Y, donde hablamos un poco de esto, y esta línea de tiempo puede ir mostrando como la evolución que tenemos frente a estos procesos bajo esa lógica. Ahora, cuando nosotros hablamos un poco de lo que es, la gestión del recurso humano o la estructura organizativa o como los factores que favorecen o afectan el recurso humano, a mí me gusta empezar hablando respecto a los que afectan de manera interna y externa a cada organización. Cuando yo les hablo de que afecta, puede ser de manera positiva, como también puede ser de manera negativa. Hay cosas que podemos controlar, hay cosas que podemos llevar a cabo y hay otras que lamentablemente, por más que hagamos el esfuerzo, no se pueden solucionar. Cuando nosotros hablamos de los factores o de los procedimientos que afectan a la organización de manera interna, estamos hablando del plan estratégico, las políticas, los estilos de liderazgo y las tecnologías. Dependiendo del tiempo que nos tome cada uno de ellos, vamos a ver solamente los factores internos o bien vamos a alcanzar a ver los externos porque igual es más cortito. Cuando yo les hablo de los factores internos, lo que estoy hablando son de aquellas cosas que dentro de la organización ocurren que permiten que se haga de mejor o peor manera una gestión del recurso humano. Esto es cuando hablamos de factores internos, lo que estamos hablando también es de aquellas acciones que nosotros podemos controlar para que no ocurran de manera negativa. Yo no sé si ustedes en algún momento han trabajado o le han pedido trabajar con lo que es el FODA,
donde fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas son las características de este FODA, y siempre se dice que la F y la D, la fortaleza y las debilidades, es lo que nosotros tenemos, y la O y la A son lo que nosotros encontramos fuera de lo que nosotros tenemos, o sea, son como nuestras capacidades incontrolables. Acá pasa lo mismo. En lo interno son los factores que podemos controlar como empresa, y en lo externo son aquellos lo que no podemos controlar. Por lo tanto, vamos a comenzar hablando de los factores internos, que son aquellos que yo sí puedo controlar como empresa, que afectan o no de manera positiva o negativa lo que es la gestión del recurso humano. Estos factores, antes de comenzar a mencionarlos, yo durante, si no es todo el semestre, gran parte del semestre se los voy a estar preguntando. Por lo tanto, para el que está escuchando en este momento, podría ser una posible pregunta de certamen. Cuando hablamos del primer punto, que es la planificación estratégica, estamos hablando de todas aquellas acciones que la empresa planifica durante un periodo de tiempo particular para las acciones que se van a llevar a cabo durante un año en particular. Cuando hablamos de planificación estratégica, estamos hablando de esta carta de trabajo, esta ruta de trabajo, esta carta Gantt, por decirlo de alguna forma, donde las organizaciones dicen a fin de cada año vamos a tener metas para el año siguiente y van a ser de la siguiente forma. Planificar estratégicamente, o la planificación estratégica, habla de aquellas cosas que a mí me gustaría hacer en un periodo de tiempo determinado al que yo le asigno responsabilidades a ciertas personas en la organización. Si ustedes recuerdan la estructura organizacional, ¿cierto? En forma de pirámide vertical, las personas que están a la cabeza, que generalmente es el gerente de la empresa, o en este caso que yo les digo siempre el rey de la organización, al medio donde están los coordinadores, los responsables, y abajo obviamente todos los empleados. Cuando se hace la planificación estratégica, lo que se hace es trabajar a todos esos niveles, acciones, tareas que permitan lograr el éxito de la organización. La planificación estratégica o la planificación en general son acciones que pueden ser modificadas a medida que pasa el tiempo. Es decir, si yo les digo, chiquillos, vamos a tener el certamen el 25 de marzo, puede que acercándose la fecha y viendo que estamos muy encima de la fecha de cumplimiento del hito, el hito de la acción, yo les puedo decir, se va a modificar para el 5 de abril, por ejemplo. Es una de las ventajas que tiene la planificación estratégica, que si bien es cierto, es una guía o una ruta de trabajo, puede ser modificada dependiendo de las necesidades que va teniendo la organización en su proceso. Yo siempre menciono que la planificación estratégica que tuvieron las empresas el año 2019 para el año 2020, cuando llegó la famosa pandemia, el COVID-19, tuvieron que hacer toda la modificación de su planificación porque todo cambió. Si bien es cierto, el factor que influyó en esto fue un factor externo que nosotros no podemos controlar, que lo vamos a ver más adelante, la planificación estratégica o la acción de cómo llevamos a cabo los procesos para ese momento en particular es el factor interno de la planificación. Al lado derecho ustedes tienen acá un pequeño esquema de cómo la planificación o la administración estratégica fue desarrollándose a lo largo de los tiempos, y esto tiene que ver más que nada como el proceso que se lleva a cabo para poder determinar cuáles son los objetivos que queremos llevar. Acá, por ejemplo, está el que queremos ser, cuál es nuestro negocio, cuáles son las fuerzas externas, cuáles son las ventajas, etcétera, etcétera. Y en función de eso decimos qué vamos a hacer el día de mañana para que nuestra empresa logre el deseado éxito. Cuando nosotros hacemos planificación estratégica, al igual como lo mencionaba en la clase pasada, que si hay una estructura organizacional, sabemos hacia dónde van las empresas o las personas frente a esas metas, acá lo que nos permite decir es, ok, ¿qué tareas tengo que hacer yo para este año aumentar, por ejemplo, o aprobar las asignaturas con una mejor nota? La planificación estratégica de ustedes debería ser quizás estudiar una vez a la semana, no solamente días antes del certamen, quizás poner atención en clases, quizás asistir a clases, el no ir a clases, quizás pedir la materia al compañero, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese trabajo, ese mapa de trabajo que ustedes tienen que llevar a cabo para aprobar la asignatura, es parte de su planificación estratégica para su meta, que es aprobar la asignatura. En las empresas pasa lo mismo: aumentar el número de clientes, expandir mercado, aumentar el número de ventas, todo eso es parte de la planificación estratégica.
Y hay planificación estratégica en la parte operativa, que tiene que ver un poco con lo que hacemos cada uno de nosotros como trabajadores. Y está la planificación estratégica, que tiene que ver un poco más con la toma de decisiones, que tiene relación a los segundo y tercer nivel, un poco de la estructura de la pirámide organizacional. Históricamente, o si lo llevamos un poco a la literatura respecto a lo que es la planificación o la planificación estratégica, hay gente que le gusta el concepto de la planificación y hay gente que no le gusta para nada el tema de la planificación. Cuando hablamos de la gente que le gusta la planificación, estamos hablando de los adherentes, que dice que efectivamente planificar estratégicamente ayuda a recolectar e interpretar datos que nos permiten el equilibrio de la organización y obviamente también da resultados favorables dentro de la misma. Hay un orden, hay una orientación, hay un proceso que nos llevamos a cabo, hay una planificación, ¿cierto? Hay un indicio de lo que queremos llegar y por lo tanto yo estoy de acuerdo con que se haga planificación estratégica en las organizaciones. Es lo ideal. Casi todas, si no todas las organizaciones hoy en día hacen su planificación estratégica. Nosotros, por ejemplo, en la universidad tenemos lo que es el Plan General de Desarrollo Universitario, nuestro famoso PGDU, que lo más probable en algún momento ustedes han escuchado hablar de eso o van a escuchar hablar de eso. Y sin ese plan, muchas de las unidades que están dentro de la universidad o los departamentos académicos no sabrían cómo orientar los resultados que se quieren obtener en un año en particular. Sin embargo, como todo en la vida, hay gente que les gusta y hay gente que no les gusta. En el caso de las personas a las que no les gusta lo que es la planificación estratégica, dicen que esto es muy rígido y que evita un poco que las personas tengan ese lado creativo de cómo hacer las cosas en un momento en particular. ¿Ya? Cómo yo me bloqueo, por decirlo de alguna forma, de lo que está pasando, porque me dijeron lo que tenía que hacer y no me dan la chance de poder experimentar en qué hacer o proponer nuevas ideas de qué hacer en un momento en particular. ¿Tienen razón? Sí, igual tienen razón, porque si yo sé que algo se puede hacer de una manera diferente y va a mejorar el proceso, quizás la planificación estratégica podría sufrir una modificación. Pero nos faltan las personas que te dicen que efectivamente lo mejor es seguir al pie de la letra de lo que se está diciendo y por lo tanto a veces no siempre se obtienen los mejores resultados. Ese es el punto 1. El punto 2 tiene que ver con las políticas de recursos humanos o las políticas de las organizaciones para los recursos humanos. Algo lo pincelé la semana pasada respecto a lo que se determina en la estructura organizacional. Y dentro de eso está lo que es las políticas, los procesos de cómo llevar a cabo cosas dentro de la organización que tienen que ver un poco más con el marco legal de las acciones. No me acuerdo si lo dije con ustedes y si no lo dije o lo dije lo vuelvo a decir. Yo por políticas sé que yo debo ir a trabajar vestida. Si bien es cierto, me encantaría quizás no ir tan formal a trabajar, yo sé que tengo que cumplir ciertos protocolos para poder ir a hacer clases a la universidad. Esa reestructuración o esa norma, por decirlo de alguna forma, está estipulado en las políticas de la organización en la que yo trabajo. Las empresas determinan la conducta que nosotros vamos a tener en las organizaciones según las cosas que ellos también quieren que nosotros cumplamos, ¿ya? Por ejemplo, si somos una empresa internacional, lo más probable es que dentro de la política de recursos humanos está que nosotros debemos manejar ciertos idiomas, clásico el inglés obviamente, para poder llevar a cabo todo lo que son las estrategias de comercialización en una empresa en particular. Eso está estipulado dentro de las políticas para esa empresa en particular que tiene un enfoque internacional. Cuando nosotros hablamos de políticas, también estamos hablando del plan estratégico. Está incorporado en las políticas. Dentro de las políticas lo más probable es que aparece, si es que no en todos los casos, aparece que efectivamente debe hacerse un plan estratégico en la organización para poder cumplir con los procedimientos que se lleven a cabo en esa empresa en particular. ¿Ya? Dentro del plan estratégico, desde la mirada de las políticas, hay que definir una misión, una visión, los valores, los compromisos, etcétera, etcétera. Y también, que lo vamos a ver más adelante, dentro de lo que siguen las clases,
cómo se deben llevar a cabo los procesos de reclutamiento y selección, capacitación de profesionales, evaluación de desempeño, bla, 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 que permitan a las personas dentro de la organización saber cómo operar cuando el recurso humano se enfoca a este punto en particular que tiene que ver con las políticas. Políticas entonces habla de lo formal, las normas, los reglamentos, los procedimientos, las políticas que nosotros tenemos que llevar a cabo para poder subsistir dentro de una empresa en particular. El tercer punto, y no menos importante, porque aquí ya estamos hablando de una persona en particular, son los estilos de liderazgo. ¿Ya? Dentro de los estilos de liderazgo, es importante reconocer que para que una organización funcione, para que una organización lleve a cabo sus procedimientos, para que una organización tenga esa mirada de cumplir metas en un tiempo particular o objetivos en particulares, el éxito de la organización, la felicidad de las personas, tienen que haber una o más personas que dirijan este éxito del proceso. ¿Cómo lo vemos nosotros hoy en día o cómo lo llevamos a cabo? A través de las personas que son consideradas líderes. Pero aquí hay que tener ojo cuando hablamos de líderes o jefes. Yo puedo tener un jefe que no es un líder, puedo tener un líder que no es un jefe y puedo tener un líder que además es mi jefe. ¿En qué se diferencia? El líder, las personas generalmente lo siguen por voluntad propia. Influye sobre las personas, te motiva a hacer cosas dentro del actuar de lo que es tu trabajo hoy en día. Te da como esa capacidad o esa confianza de hacer las cosas de una cierta forma que te permite además avanzar en los trabajos que tenemos que hacer. Un jefe te manda. El jefe da órdenes, instrucciones y uno solamente acata las instrucciones. Por lo tanto, no todos los jefes son líderes y no todos los líderes son jefes. ¿Cuál es el punto importante de esto o cuál sería lo ideal? El equilibrio. Que tuviéramos un jefe que además tuviera capacidades de liderazgo, es decir, que nos mande, pero que también nos dé motivación para poder hacer las cosas que tenemos que hacer para lograr nuestras metas y objetivos. ¿Qué características tiene un líder? Obviamente, la comunicación es uno de los puntos más importantes. Desde mi punto de vista, esto es una opinión netamente personal, y todo lo que tiene que ver con delegar, tomar decisiones, gestionar, promover, motivar, evaluar, bla, 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 que es lo que menciona la parte al final del texto. Dentro de lo que es el proceso de la gestión del recurso humano, el líder es la persona que mueve la felicidad, que yo les comentaba en la clase anterior, la felicidad de las personas en las organizaciones. Dentro de lo que es el tema del liderazgo, yo les decía que para mí el punto más importante es la comunicación. Un líder o un jefe que no sabe comunicar nunca va a poder ser considerado una persona de liderazgo. Por lo tanto, si yo quiero motivar a las personas de mi organización a hacer ciertos procesos o ciertas acciones que permitan la gestión de un recurso humano para el éxito de la organización, si esa persona no se sabe comunicar, difícilmente no le voy a entender lo que está diciendo. Dentro del ámbito de lo que es el liderazgo, existen dos tipos de comunicación a la que nosotros nos estamos enfocando. Y esto, materia de lenguaje y comunicación, o de castellano, lo que es el proceso básico de la comunicación. Hay un emisor, hay un receptor, hay un mensaje, hay un canal, hay un ruido, etcétera, etcétera. Y ese proceso puede llevarse a cabo de manera verbal, así como de manera no verbal. Un líder tiene que ser el equilibrio entre lo que es lo verbal y no verbal. A pesar de que se dice que la comunicación no verbal representa el 70% de lo que hacemos, tenemos que tener en consideración que debemos saber controlar esas características cuando estamos trabajando con el recurso humano. Recuerden que una de las cosas más difíciles que hay hoy en día en las organizaciones es trabajar con personas. Por lo tanto, cada vez que yo trato con una persona, tengo que saber comunicarme con ella para efectivamente poder llevar a cabo los procesos o los procedimientos que yo quiero que hagan. Siempre se dice, no, es que la comunicación verbal lo es todo. Si yo sé hablar y escribir, el resto no importa. El siguiente video que vamos a ver a continuación demuestra lo contrario. No siempre es necesario
hablar y escribir para poder comunicarnos. Entonces voy a colocar el video. You're biting your tongue. You spent a lifetime stuck in silence, afraid you'll say something wrong. If no one ever hears it, how we gonna learn your song? So come on, come on, come on, come on. You've got a heart as loud as lion, so why let your voice be tamed? Baby, we're a little different. There's no need to be ashamed. You've got the light to fight the shadow, so stop hiding it away. Come on, come on. I wanna sing, I wanna shout, I wanna scream till the words dry out. So put it in all of the papers. I'm not afraid. They can read all about it. Read all about it. Oh, 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 At night we're waking up the neighbors while we sing away the blues, making sure that we're remembered, yeah, 'cause we all matter too. If the truth has been forbidden, then we're breaking all the rules. So come on, come on, come on, come on, let's get the TV and the radio to play our tune again. It's about time we got some airplay of our version of events. There's no need to be afraid. I will sing with you, my friend. Come on, come on. I wanna sing, I wanna shout, I wanna scream till the words dry out. So put it in all of the papers. I'm not afraid. They can read all about it. Read all about it. Oh, 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 I wanna sing, I wanna shout, I wanna scream till the words dry out. So put it in all of the papers. I'm not afraid. They can read all about it. Read all about it. Oh. Bueno, ¿por qué yo les mostré este video y por qué hago énfasis al tema de la comunicación? Porque para trabajar con personas, nosotros lo primero que tenemos que tener en consideración es que efectivamente tenemos que saber comunicarnos con las personas para poder lograr los objetivos que queremos tener dentro de la organización. Pueden escribirlo en el chat o alguien puede habilitar el micrófono, pero ¿alguien me podría indicar de qué se trataba el video que vimos? Por favor, necesito que alguien esté despierto y esté conectado y haya visto el video, por favor. ¿Alguien me puede indicar de qué se trató el video que les mostré? De dos personas que se Ya. estaban conociendo, viajando, se casaron y al parecer el marido fue como una guerra y falleció. Y tuvieron que ir a... Está la esposa y su hija que fueron a la tumba. Gracias, Juan. ¿Alguien entendió algo diferente a Juan, por ejemplo? ¿O alguien vio algo más de lo que Juan acaba de comentar? ¿Alguien, aunque sea por el chat? ¿Una cara, un gesto, lo que sea? Ya, no hay activo micrófono. Efectivamente, lo que dice Juan es lo que quizás la mayoría
Asumo que Iván o Juan es la misma persona. Ya, gracias Sergio. Me imagino que la mayoría entendió lo mismo que efectivamente acaba de mencionar Juan o Iván, que puso su compañero. Porque a pesar de que no hay palabras respecto a lo que se está mencionando, ni hay un texto que fuera diciendo lo que estaba ocurriendo, se entiende a través del lenguaje no verbal el mensaje que se está entregando. Cuando ustedes sean jefes, porque muchos de ustedes lo más probable es que sean jefes alguna vez en su vida, tienen que tener ojo con las expresiones que hacen o dicen al momento de hablar con las personas. Porque si ustedes, por ejemplo, en un momento llegan a la sala de clase y me dicen, profesora, tengo un problema, y yo les digo, ya sí, dígame, me interesa lo que me están diciendo, y estoy poniendo caras de que no expreso lo mismo con mi lenguaje no verbal y los hago sentir incómodos, ustedes lo más probable es que no me van a querer contar porque efectivamente están viendo que yo no estoy poniendo atención frente a lo que ustedes me quieren decir. Cuando uno trabaja en las organizaciones pasa lo mismo. Supongamos que uno va a, ¿cómo se llama? Uno va a una reunión o va a pedir algo y uno le dice al jefe, jefe, ¿tienes 5 minutos para conversar? Sí, 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 pasa, conversemos, conversemos. Y tú empiezas a hablar de un tema en particular, puede ser un tema personal, puede ser un tema laboral, y tu jefe está así, mirando el reloj a cada rato. Uno empieza a sentir automáticamente que esa persona, a pesar de que no está diciendo nada, te está diciendo que está apurado o que efectivamente no está poniendo mucha atención o que quiere hacer otra cosa y como que te está midiendo el tiempo de la conversación. Todo eso tiene que ver con la comunicación no verbal y todos esos procesos afectan cómo las organizaciones efectivamente o las personas efectivamente te condicionan frente al recurso humano al factor interno del liderazgo. Un líder tiene que buscar ese equilibrio. Si bien es cierto, las personas nos expresamos de manera diferente, tenemos que tener en consideración que todo esto se mide al momento de trabajar con personas internamente en las organizaciones. Según algunos autores, a pesar de que yo les dije que no iba a hablar mucho de autores, pero sí en este caso es importante mencionarlo, según algunos autores, como lo es Max Weber, menciona que nosotros tenemos 3 tipos de liderazgo o 3 tipos de personas de liderazgo que existen hoy en día en el mundo, que son la base en realidad de todo lo que se habla hoy en día de liderazgo. Si ustedes entran a buscar por internet o el libro y todo, van a encontrar un sinfín de tipos de liderazgo que existen hoy en el mundo. Los que menos pensamos los tienen clasificados y según la característica que tienen unas personas u otras, estos líderes efectivamente tienen un rasgo, perdón, característico que les da ese tipo de liderazgo. Según Max Weber, existen 3 tipos de líderes: el carismático, el tradicional y el formal. El carismático es aquella persona que tiende a generar entusiasmo, ¿ya? Pero una de las desventajas que tiene ese líder carismático es que no confía en su equipo más que en él mismo para hacer las cosas. Por lo tanto, cada vez que esa persona en la buena onda dice, no, si yo confío en ti, hagamos esto, otro, lo más probable es que va a terminar haciendo las cosas por su propia cuenta. Luego tenemos los líderes tradicionales, que son aquellos heredados, es decir, los reinados. El rey de España, ya toda su herencia y toda su línea sanguínea son los líderes tradicionales. Y el último es el líder formal o legítimo, que tiene que ver con aquel al que tú le entregas un poder en particular para que lleve a cabo un proceso en sí. Dentro de organizaciones, los líderes formales se entiende, pero no siempre es así, se entiende de que son los jefes. Pero tal cual como les mencioné anteriormente, no siempre el jefe es el líder ni el líder es el jefe. Y hay un segundo factor que influye en este tipo de liderazgo, que son los líderes informales, o yo los llamo los líderes secundarios, que son las personas que no están a la cabeza de los procesos, pero que sí influyen mucho en la persona que está a la cabeza de esos procesos. No siempre los líderes son los que más hablan, no siempre los líderes son los que más están a la cabeza de algo, no siempre los líderes son los que están como siendo protagonistas de los procesos, sino que a veces son los líderes secundarios los que impulsan este proceso. Nosotros hoy en día vemos, por ejemplo, al presidente de la República, que es nuestro representante en Chile para distintos procesos,
pero no todas las ideas que él dice, da o hace nacen directamente de él. Él tiene un equipo de trabajo y lo más probable es que dentro de su equipo de trabajo hay un líder secundario que es el que le está diciendo las cosas que hace y el presidente es efectivamente el que lleva a cabo el proceso. Hoy día les traigo varios videos, o les traía varios videos, para poder ver el concepto de liderazgo porque es uno de los factores más importantes desde mi punto de vista respecto a la comunicación y respecto a los procesos de la gestión de recursos humanos que tenemos que considerar hoy en día para poder trabajar con personas. Este video en particular habla de una acción de un tipo de líder que cuando uno se enfoca en los objetivos, no hay impedimento, por decirlo de alguna forma, para lograr ese objetivo en particular. Voy a poner nuevamente el video. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर ये चल चल सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए ये चल चल यहाँ जाके क्या चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाल करे ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाल करे उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले हिंदुस्तान चले चलो Ya, acá, como les mencionaba, a veces las personas para poder llevar a cabo ciertos procedimientos o ciertas acciones en la organización no requieren de tantos recursos, por decirlo de alguna forma, más que el talento humano o el recurso humano para poder lograr los objetivos por los cuales están contratados en las organizaciones. Si bien es cierto, obviamente este es un video que hace referencia a un niño que le salva la vida moviendo el árbol a toda la gente que está ahí esperando que el árbol se mueva solo. En las organizaciones pasa lo mismo con la gestión de recursos humanos. Si nosotros sabemos bien cuál es el problema que tenemos, pensando en un problema interno, es mejor o es más seguro que la persona que está de líder en ese proceso, ya sea primario o secundario, o formal o informal, va a saber qué hacer para poder resolver este problema y lograr el objetivo o la meta que tiene la organización. Si bien es cierto acá era mover este árbol del medio de la calle para que todos pudieran seguir avanzando, en las organizaciones a veces hay muchos árboles a mitad de camino que no todos saben cómo mover, algunos los esquivan, algunos los saltan u otros definitivamente se devuelven del proceso para no enfrentar ese árbol en el caso hipotético. Dentro de lo que es el proceso de liderazgo es importante reconocer a estas personas que ayudan a gestionar el proceso de la gestión del recurso humano. Un líder, para poder hacer gestión de recursos humanos,
tiene que conocer al equipo, tiene que saber cuáles son los objetivos que tienen las organizaciones, cuáles son las metas que se plantean dentro del plan estratégico, que es el primer punto que vimos, y en función de eso orientar todas las acciones hacia ese mismo objetivo. Si nosotros como liderazgo o nosotros como equipo de trabajo, no, o sea, como parte de recursos humanos, no conocemos esos esquemas, difícilmente vamos a poder lograr las metas o los objetivos de las organizaciones. Acá hay un factor que es importante reconocer también dentro de lo que es el esquema del recurso humano, que es los equipos de trabajo. Yo por sí sola no puedo trabajar en una empresa. Yo les decía que para hacer gestión de recursos humanos tienen que haber más de 2 personas a las que yo dirigir. Por ende, si yo trabajo solo, no hago gestión de recursos humanos. Conocer el equipo significa no saber la fecha de nacimiento, el color que más le gusta, o su hobby favorito, o cuál es su comida favorita. No, tiene que ver con las capacidades que tiene cada una de las personas en las organizaciones para efectivamente saber con quién trabajar cuando yo quiero lograr algo. Si yo sé que tengo 5 profesionales del área de las tecnologías de la información y uno es experto en programación, el otro en diseño, estoy inventando, el otro en páginas web, esto, otro, yo con las características o con las habilidades de cada uno de ellos voy a lograr los objetivos de la organización, porque en mi plan estratégico a cada uno le voy a dar una responsabilidad para el proceso en particular. Y dentro de esto tenemos que dejar de lado, y aquí tenga mucho ojo con esto, que también lo vamos a ver más adelante en lo que es la teoría XI, dejar de lado los sesgos de los tipos de personas que nosotros vemos en primera instancia que podrían afectar o favorecer nuestra gestión del recurso humano. Todos somos diferentes. Yo les decía, todas las personas hacer gestión de recursos humanos es muy difícil porque todas las personas actuamos de manera diferente. Tenemos hambre, sueño, frío, cansancio, tenemos emociones, obviamente hoy día estoy bien, mañana puedo estar mal. No me gusta hacer clases virtuales, entonces lo más probable es que estoy enojada, pero aún así estoy aquí, bla, 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 bla. Cuando nosotros juzgamos a las personas por lo que vemos en primera instancia, nos hacemos una idea equivocada de lo que esa persona puede tener respecto al talento. El siguiente video, yo les dije que hoy día les traía harto video, el siguiente video habla un poco de esto. Cómo a través de un grupo de personas que tenemos un objetivo en particular o común, logramos hacer que quienes parecemos diferentes, al fin y al cabo, seamos todos muy similares. Voy con el video. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love.
We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. Acá lo mismo que les estaba comentando. Si nosotros, en cierta medida, queremos trabajar con personas, no tenemos que limitar el tipo de persona con la que estamos trabajando. Hoy en día los tiempos cambiaron y sabemos que hoy en día tenemos un sinfín de características de las personas que el día de mañana nos van a permitir ser o no más exitosos como organización. Si bien es cierto, hay capacidades que efectivamente tenemos que considerar de las personas. Por ejemplo, en una entrevista de trabajo, lo más probable es que les van a preguntar automáticamente a ustedes cuál es su título profesional, qué capacitaciones tiene, dónde ha hecho esto, dónde ha hecho... ¿Ya? Que tiene que ver un poco con la medición cognitiva de las personas. Hay un factor secundario no menor que tiene que ver con lo que es el proceso de las habilidades blandas o sociales, que va a pesar a veces mucho más que lo que es la capacidad cognitiva en los procesos de trabajo. Este ejemplo o este video, que obviamente después igual se los voy a subir para que ustedes en algún momento, cuando se acuerden de la profesora, lo revisen nuevamente, cuando tengan apuros para hacer el certamen, ya lo van a volver a ver. Habla de cómo grupos de personas que comparten algo en común tienen más en común de manera global que por sí solos. En las organizaciones, cuando hablamos sobre la gestión del recurso humano, hablamos de un todo. Pero ese todo parte de la parte individual. La persona primero es persona por sobre lo que es el cargo, la gestión. Y luego el ambiente grupal. Como yo en grupo, por decirlo de alguna forma, me conecto más o menos con las personas. No olvidemos que aquí estamos hablando sobre el liderazgo, que es uno de los 4 factores internos que afectan positiva o negativamente a la gestión del recurso humano en las organizaciones. Y en este caso me detuve un poco más en el tema del liderazgo porque para mí, como les comenté, la comunicación es uno de los factores más importantes que tenemos. Obviamente, el tema de cómo llevamos a cabo el tema del liderazgo, ¿cierto? Y porque el líder, en cierta medida, es la persona con la que yo efectivamente me veo al momento de hacer gestión de recursos humanos. Recuerden que hacer gestión de recursos humanos o la gestión de recursos humanos son todas aquellas acciones que hacemos en función de una persona en particular o de un grupo de personas en particular. Y nuevamente me detengo en el concepto del tema del lenguaje, porque si bien es cierto, hablamos del lenguaje verbal y no verbal, y vimos un video sobre que el lenguaje no verbal también comunica, tenemos que tener cuidado con la forma en que comunicamos cuando hablamos de manera verbal. Si todos hablamos español y nadie habla en inglés, yo no puedo hablar o hacer la clase en inglés a menos que tenga un traductor o una traducción simultánea para que ustedes entiendan. Si ninguno de ustedes entiende el lenguaje de señas y yo estoy hablando con lengua de señas y no la comunicación verbal, lo más probable es que ustedes no van a entender el mensaje que yo les estoy enviando. En las organizaciones pasa lo mismo. Y el siguiente video tiene que ver, vuelvo a decir, les dije que traía varios videos, tiene que ver un poco con cómo yo, líder, me doy cuenta del tipo de trabajadores con los que estoy trabajando, valga la redundancia, y en virtud de eso, cómo yo conozco mi equipo de trabajo para saber lo que estoy hablando con ellos. El video tiene una advertencia, y como estamos hablando entre adultos, todos mayores de 18 años, hago advertencia de que este video tiene uso de lenguaje no apropiado. Entenderán que algunas insolencias, obviamente, pero para el contexto y la enseñanza o el aprendizaje que yo quiero que tengan, lo voy a dejar y lo voy a presentar igual. Entonces, vamos con el siguiente video. Corre video. Ok, people. La importancia de este brainstorm es aumentar los leads
Hacer un call to action, mejorar el networking, marketing one-to-one y sobre todo tener un buen brief. No entiendo. ¿Estoy hablando en chino? A ver, ¿cuál es la parte que no entendiste? Cuando dice lead, networking, call to action, no es más simple que hable en español. Te recuerdo que así hablan los exitosos. Y nosotros queremos ser exitosos. Es que es fundamental para triunfar. Por ejemplo, ¿cómo le dicen ustedes a la hora de colación? ¿Cómo le dicen a la hora de colación? Es que nosotros preferimos seguir diciéndole hora de colación. No se dice así. Hora de colación se dice lunch. La verdad es que no nos gustan mucho esas palabras. Preferimos hablar como personas normales. No recuerdo haber pedido tu feedback. Es que ahí me pierdo. ¿Qué es feedback? Opinión. ¿Y para qué le dice feedback? ¿Por qué no le dice opinión? Desde ahora estás out of project. Vete, ASAP. ¿ASAP? ¿Qué es ASAP? No cacho. As soon as possible. ¿Qué, wea? ¡Estás desvinculado! ¿Qué es desvinculado? Que está despedido, que lo acabo de echar. Ya. Y es mejor decirle desvinculado. Estamos en una oficina FAA. ¿Qué es FAA? For your information. Hagamos un break. En este workshop tipo brunch, les quiero dar algunos tips de vocabulario para mejorar nuestro branding. En Instagram, jamás decimos historia, decimos story. No se dice que los dos ganen, se dice win-win. No se le dice el weón que ve las redes. El término exacto es community manager. Dime algo intelectual. Te voy a hacer un placement. Lo importante en este B2B es lograr un buen engagement. Para eso haremos un tracking dirigido a su target. Habla muy bonito. Hay que trabajar con él. Su idea es una mierda, pero habla hermoso. Con ustedes, el hombre más intelectual del mundo. Hoy estoy con el hype en las nubes y como el CEO de esta compañía les quiero decir que no importan las buenas ideas o hacer el trabajo bien si no tienes un vocabulario intelectual. ¡Grande CEO! ¡B2C! ¡Damos un story! ¡Seco! ¡Es muy exitoso! ¡Sí! Oye, despierta, weón. Estás hablando pura weá dormido. ¿Qué decía? ¿Decía ahí pura palabra weona en inglés? CTM. ¿Tienes una call? ¿Qué tengo? ¿Qué? ¿Cómo? Un llamado, po. ¿Y por qué no le decís llamado? Perdón, pero así hablamos los exitosos. ¿Algún issue? ¿Issue? ¿Qué mierda significa issue? Significa problema. ¿Y para qué decís issue? ¿Por qué no decís problema? TBD. ¿Qué wea es eso? To be defined. Bueno, yo advertí que tenía lenguaje no apropiado, obviamente. Me hubiera encantado ver la cara de ustedes, para los que están despiertos en este momento en la clase, en la sala de clase, porque efectivamente hoy en día estamos muy acostumbrados, y sobre todo ustedes, me imagino, en el tema de las áreas tecnológicas, en el uso del lenguaje de palabras que combinamos con el inglés. Si nosotros llegamos a un lugar de trabajo donde la gestión de recursos humanos se enfoca o se avala respecto a esos procedimientos y yo no entiendo nada al respecto, lo más probable es que ese lenguaje o esa comunicación o ese mensaje que me están enviando difícilmente lo voy a entender y difícilmente lo voy a asociar a lo que estoy viendo yo. Por lo tanto, cuando ustedes sean jefes o cuando ustedes trabajen en conjunto con personas que quizás son de otras áreas o son de otros procesos en particular, tengan en consideración la forma en que ustedes se expresan para poder entender el mensaje que le están enviando a esas personas. Como líderes tenemos que saber el tipo de público con el que estamos y también con los equipos de trabajos con los que, valga la redundancia, trabajamos. Y el último factor interno que ustedes conocen mucho tiene que ver con el tema de las tecnologías. Pero aquí nos vamos a ir al proceso de las tecnologías de la información en particular, en cómo estos factores ayudan o apoyan a las organizaciones para ser mejores desde dentro de la estructura organizacional. Cuando nosotros mejoramos los procesos, cuando nosotros mejoramos el tema de los procedimientos, cuando nosotros mejoramos la forma de llevar a cabo ciertas acciones que hoy en día se hacen de manera digital, de manera manual y se transforma de manera digital y genera información a través de la tecnología, eso facilita o perjudica, ojo, ahí también está el concepto, la gestión del recurso humano en función del acceso a cierta información que nosotros podemos tener como empresa.
Si somos una empresa que hemos tenido muchas ventas y de un día para otro las ventas bajan, nosotros lo que revisamos son las ventas históricas y comparamos qué es lo que está pasando hoy en día. Aumento de los precios, quizás el producto tiene muchas denuncias de mala calidad, quizás hay mucho producto que se devuelve, un sinfín de cosas que nos puedan permitir o no generar que estos resultados sean o no más favorables para el éxito de la organización. Dentro de los factores en sí, de lo que es la gestión del recurso humano o de los factores internos que afectan literalmente la gestión del recurso humano, hay que considerar igual que estos Asesinato. procesos en la gestión del talento humano son acciones que no siempre se ven favorecidas para toda la organización. Yo les comentaba, y si no les comenté, se los comento, que hay organizaciones que para el tema de la pandemia, como había que transformar todo a la era digital, porque la mayoría de las empresas se fueron a teletrabajo, no todas las personas pudieron adaptarse o adecuar sus procedimientos bajo esa lógica, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de gestión del recurso humano, cuando nosotros hablamos de la gestión o procedimientos del recurso humano hacia las organizaciones por medio de la tecnología, estamos hablando en cómo también le sacamos provecho a lo que tenemos hoy en día en la era digital. La inteligencia artificial es un factor que hoy en día se viene, pero en full tendencia, por decirlo de alguna forma. Y gracias a eso, hay cosas que nosotros vamos a ir mejorando, hay cosas que vamos a ir empeorando y hay cosas que nosotros quizás vamos a dejar de hacer como personas frente a ese proceso en particular. Pero aún así, siempre van a haber personas trabajando en los procesos. Tenemos introducción de nuevas tecnologías, tenemos uso de los medios sociales, tenemos cambio en la gestión del talento y obviamente todo esto está asociado a cómo nos preparamos hacia la innovación. Si nosotros no estamos dispuestos a utilizar las tecnologías de información para poder mejorar los procesos de las organizaciones, hoy en día lo más probable es que no podamos trabajar en la gestión del recurso humano dentro de la organización con las tecnologías. Hay que saber sacarle provecho. Ustedes que son una carrera de esta área, lo más probable es que van a saber sacar ese provecho. Tienen que pensar que siempre van a haber personas asociadas a estos factores y por lo tanto, cada vez que nosotros queramos hablar de un tema en particular de la gestión del recurso humano, tienen que estar estos factores asociados, ¿ya? Estos son los 4 factores internos que afectan la gestión del recurso humano y que son factores que nosotros podemos controlar. Los 4 siguientes son aquellos que nosotros no podemos controlar, pero que sí tenemos que saber enfrentar en las organizaciones porque nos regulan o nos afectan de manera directa o indirectamente. El primero de ellos es el ámbito o marco legal, que tiene que ver con todas las reglas o todas las leyes o todos los reglamentos que desde fuera de la organización a nosotros nos obligan a funcionar de cierta forma. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la regulación del servicio de impuesto interno, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con el ámbito del Código del Trabajo. Para el tema de las empresas privadas, el Código del Trabajo, para las empresas públicas, el Estatuto Administrativo. En Chile, obviamente, hay reglas o leyes que regulan la forma en que nosotros trabajamos en la organización y, por lo tanto, cómo gestionamos el recurso humano. Dentro de lo que es la gestión del recurso humano en el ámbito del marco legal, no todo es trabajo, ¿ya? Y no todo es voluntario, por lo tanto, para poder estar dentro de la organización o la gestión de recursos humanos en el ámbito legal externo, tenemos que tener una remuneración, un horario de trabajo, deberes y derechos, ya, un contrato de trabajo, bla, bla, bla. Ese tipo de factor, si bien es cierto, yo no lo puedo controlar porque no puedo cambiar las leyes de un día para otro de la forma que yo quiera. Sí lo puedo enfrentar de la mejor forma para que cuando me toque dar evidencia respecto a esto, yo no tenga problemas con el externo que me está regulando hoy en día. Lo mismo pasa con el servicio de impuesto interno, el tema de la facturación, los impuestos, el IVA, la declaración anual, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tenemos los factores económicos. Y dentro de lo que es los factores económicos, influye todo lo que son las tendencias económicas a nivel global o externo a nuestro negocio. Por ejemplo, y como lo mencioné aquí, tasas de interés, niveles de deuda, inflación, las políticas monetarias, cambios de monedas, etcétera, etcétera, etcétera. Y está el otro factor que tiene que ver con crecimiento de desarrollo local, crecimiento de la población, avejentamiento de la población, salarios, etcétera, etcétera. ¿Cómo influye el ambiente, el tema de las tendencias económicas a mi organización? Si
el nivel de sueldos de un país en particular aumenta, lo más probable es que yo como empresa voy a tener mayores ventas en mi empresa, si soy una empresa productiva. Si el nivel de sueldos aumenta, lo más probable es que yo como empresa, si no aumento los sueldos, la gente no va a querer trabajar conmigo y me voy a quedar sin trabajadores. Si yo soy comprador de producto en el extranjero y los precios aumentan, lo más probable es que efectivamente mi inflación o mi nivel de tasa de interés o mi nivel de deudas van a aumentar porque de afuera me lo están regulando. Luego tenemos un factor que es hoy en día muy relevante y es muy crítico para las organizaciones, sobre todo para las empresas que trabajan con personas en factores de nivel productivo o nivel social que pueden influir o no en las tendencias de los consumos de las personas. Hoy en día, favorable o desfavorablemente, ocurre algo y lo más probable es que lo primero que se hace es funar a esa persona o a esa empresa en particular. Siempre hacemos lo malo primero, ¿ya? Cuando se hace algo bueno, pocas veces se publica, cuando se hace algo malo, se hace viral. Acá tenemos todo lo que son las tendencias en términos de cultura, de consumo, de moda, de lo que es el ámbito de la hoy en día que está muy en boga el tema de la potenciación de la mujer en el ámbito laboral, todo lo que tiene que ver con temas de discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo nos afecta a nosotros como empresa o cómo nos afecta a la gestión de recursos humanos? Porque si yo como empresa no estoy siendo consciente del entorno que tengo, el entorno en el que estoy, lo más probable es que esa sociedad me va a cuestionar. Cuando pasó todo el tema del estallido social, que no solo eran 30 pesos, pasó que la gente habló y la gente dio a demostrar su molestia frente a un proceso en particular. Si bien es cierto, nadie estaba esperando que esto pasara, se vio afectada mucha gente, ya sea en el ámbito privado, en el ámbito público, en el ámbito personal, respecto a este estallido social masivo que hubo frente a este proceso en particular. Esa fue la sociedad la que habló, esa fue la sociedad la que hizo presión en particular. Y si bien es cierto, por más que yo como empresa no estuviera involucrada en eso, o mi gestión de recursos humanos no estuviera involucrada en eso, sí me había afectado porque lo más probable es que disminuí las ventas o quizás tuve que cambiar algunos procesos o tuve que también compartir cosas con lo que estaba hoy en día en boca, etcétera, etcétera. Y el último factor externo que influye, y con esto ya estaríamos terminando la clase de hoy para que empiecen a despertar, es el comercio internacional o los conflictos internacionales. Acá este factor, y de hecho está marcado con asterisco, incluye los otros 3 puntos anteriores que yo les decía que afectan de manera externa: lo económico, lo político y lo social. Aumento o disminución del precio del dólar, ingreso o salida de los productos, aumento o disminución de los compradores, ingreso o salida de mercados internacionales, bla, bla, bla. Quería cagarme. Una guerra que ocurra al otro lado del mundo, lo más probable es que nos va a haber afectado a nosotros acá en Chile. Un bloqueo de aduanas de ciertos productos, lo más probable es que nos va a haber afectado a nosotros acá en Chile. Si hay conflictos de traslado de embarcaciones, por ejemplo, se nos va a ver afectado a nosotros porque nosotros estamos en constante comunicación o trabajo con ese tipo de factores externos. Y el aumento y disminución de los precios del dólar, que afecta obviamente todas las economías cada vez que hablamos de, no sé, importación o exportación de productos. Esto nos puede favorecer o desfavorecer en los procesos. Entonces, a modo de resumen, tenemos 4 factores internos que afectan la gestión del recurso humano y 4 factores internos que también lo afectan. Los internos los podemos controlar, por lo tanto, si hacemos acciones de mejora, no debería pasar nada. Y los externos no los podemos controlar, pero sí podemos hacer frente a la situación que estamos viviendo. Vuelvo a insistir, estos 4 factores internos y externos yo los voy a mencionar mucho durante lo que viene de las clases, por lo tanto, apréndanselo porque en algún momento los vamos a llevar a cabo, los vamos a desarrollar de cierta manera y porque van a influir mucho en todos los procesos que vamos a ver de aquí en adelante.
¿Alguien tiene alguna duda, consulta, queja, reclamo? Estoy casi segura que nadie va a decir nada porque lo único que quieren irse a dormir, a comer, ahí que están calentitos en sus casas. Pero por si es que alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que hacer al respecto o de otra cosa que quizás quieran conversar. No veo activaciones de micrófonos. No, gracias, Juan. Ya, chicos, la clase de hoy llega hasta aquí por el momento, ¿ya?